Entonces, un poco para desmentir también mucho mito que se ha dicho, porque hubo muchas empresas que fueron mal administradas o fueron farreadas. Eso por lo menos en el testimonio nunca me tocó verlo y yo siempre defiendo de que no fue así, que por lo menos lo que yo vi no era así. Bueno, yo creo que combinamos esta parte del video, esta introducción, digamos, acerca de la economía, el área social de la economía. A continuación, entonces, compañero José Vida nos va a dar una introducción del contexto histórico de la época. ¿Cierto? Bueno, antes que todo, muy buenas tardes. Quiero darle los agradecimientos por la invitación a conversar, a compartir, más que a dar una charla o una cosa muy formal. Es muy conveniente conversar, recuperar el uso de la palabra, conversar relajado, conversar como la familia, conversar como los compañeros que somos. Yo trabajo en un centro cultural que se llama El Sindicato, que está allá en la calle Maipú con compañía. Y igual quiero manifestarle, ¿no?, a los compañeros que son los integrantes de acá, que están trabajando en esto, mi admiración, mi respeto y mi gran alegría por poder conocer este espacio. Y no saben la cantidad de tiempo y trabajo que hay invertido acá solamente en catalogar los libros. Es una tarea titánica y aquí está de maravillas. Pero se nota en el conjunto de lo que se ve acá. Pasadas al área social del gobierno de la Unidad Popular, con este caso de Tomé, es un tema que habla muy bien de quienes lo realizaron y es una muestra muy fehaciente. Primero, de que no estábamos de borrachera, ni fue un sueño lo que vivimos, que fue una construcción y que fue una construcción colectiva. Y que fue una construcción colectiva en un trabajo, digamos, denodado entre dirigentes sindicales, políticos y trabajadores, y en general, en términos reales, de un pueblo que se puso en marcha para cambiar su destino. Y que eso se hizo, y se hizo con éxito. Todas las batallas que se planteó el movimiento popular y el gobierno y los partidos populares que se habían planteado en el horizonte, se ganaron ampliamente, a excepción de una, que fue la definitiva, que cuando a la contraparte le falta la razón, utiliza la fuerza bruta, y para eso como pueblo no nos habíamos planteado, no habíamos colectivizado, no habíamos llegado a la síntesis necesaria para asumir ese aspecto de la lucha que, tal como lo dijera el presidente Salvador Allende en el último mensaje o en el día del 11 de septiembre, la lección que queda es que las cosas para adelante van a ser más duras y hay que aprovechar la lección, lo reitera en el último mensaje, y tenemos que tomar en consideración ese aspecto, ¿no?, de este agotamiento que se produce ante la arremetida del fascismo en concordancia con el poder económico, militar y la injerencia, digamos, del imperialismo en nuestro país. Ante eso no tuvimos opción. Pues porque un diálogo... Sí. Hay cosas que le quieren a uno de escuchar, de leer, en fin. Yo recuerdo que cuando Fidel Castro estuvo en Chile, el año 71 fue, ¿no? 71, sí. Sí, tuvo un mes aquí en Chile, Fidel Castro. La requería no había cómo echarlo. Sí. Entre las orientaciones que Fidel le planteó a Allende era que tenía que preparar al pueblo porque la burguesía no iba a entregar nada, absolutamente nada, gratis. Y cuando falla el elemento político, entonces recurren al elemento armado. Y como tenían posesión absoluta y total de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, la Marina, la Aviación y el Ejército, y
más se dejó entrever los carabineros y parte de la policía civil, a mí me llama la atención que no se haya tomado en serio esa propuesta, esa sugerencia de Fidel, puesto que ya se había mostrado en épocas anteriores. Hasta ese tiempo Chile estaba rodeado de dictaduras militares ya, al momento del golpe de Estado. Estaba en Argentina, estaba en Uruguay, en Brasil, Bolivia, Perú. O sea, yo me pregunto, ¿y los dirigentes no miraban más allá de la cordillera? ¿No veían más allá? Indonesia, por ejemplo, con el Yakartazo, ¿no se veía más allá? ¿O no veían más allá de las narices? Entonces, a mí la experiencia que me queda es, si algún día se encabeza nuevamente un movimiento de tal magnitud, no se puede dejar al lado el elemento armado, no se puede dejar. Gracias. Yo voy a continuar desvanando un poco la conversa dentro de lo que deja planteado el compañero. Dice, y los dirigentes no estaban mirando más allá de la cordillera, pensaron quizás que Chile comenzaba, o sea que el mundo empezaba en Arica, terminaba en Magallanes, y estaba la cordillera del Océano Pacífico, porque es importante entender el contexto. Y por ahí nos vamos a situar para ir dando, digamos, unos enfoques a cómo se llega a tener un gobierno popular. Tengo que partir de que el modo de producción capitalista, que hasta ese momento estaba configurado dentro de lo que se llamaba el estado de bienestar, comienza a sufrir una crisis estructural en grandes lugares del planeta. Es una crisis estructural de acumulación que tiene que ver con qué pasa en Latinoamérica, con qué pasa en otros sectores en el otro hemisferio, y el capitalismo de una u otra forma comienza a notar que su extracción de plusvalía, su extracción, digamos, de ganancia, comienza a ser deficitaria. El sistema que se había puesto en América Latina, que era el sistema de producción y sustitución de importaciones, comienza a generar cada vez menos utilidades a la clase capitalista tomada en general. Luego empieza a haber un menor crecimiento, pero además de eso comienza a haber inflación. El tema, digamos, del menor crecimiento y la combinación con la inflación a los capitalistas les produce, digamos, urticaria, porque en definitiva es que están perdiendo una batalla que tiene que ver con lo que en el documental expresa muy bien el compañero administrador de la empresa. Las utilidades de Fiat Tomé fueron a parar en el bienestar de la población de su conjunto, de la clase en su conjunto. Fueron a parar en la forma de ripio para los caminos, fueron a parar, digamos, esas utilidades en la forma de un jardín infantil para los niños, y esas utilidades se fueron reinvirtiendo con un criterio social. Eso, al tiro para terminar, esa forma que en un sistema capitalista es propiamente de acumulación, y que luego de la acumulación puede pasar a una reinversión productiva o puede pasar, digamos, a un destino de especulación financiera. Esa forma de acumulación en el modelo del estado de bienestar al capitalismo ya no le estaba funcionando, y se produce, digamos, menos crecimiento, que significa menos crecimiento de sus utilidades, y una inflación debido a que el Estado intervenía para poder producir una justicia y un mayor acceso a los bienes a los trabajadores, determinaba aumentos de sueldo y determinaba un emparejamiento de la cancha, como se dice hoy en día, a partir de intervenir en la masa monetaria, en los reajustes salariales. Y desde allí el capitalismo comienza a tener una crisis estructural que
empieza a hilvanarse una solución que es de conjunto, que es planetaria. O sea, para llegar a la evolución de este sistema actual tenemos que entender que hay un proceso del capitalismo propiamente tal que va cambiando su piel, va cambiando de fase. En ese sentido, o desde ese ángulo, nosotros tenemos que ver que en el contexto latinoamericano eso va ocurriendo muy fuerte y ahí tiene distintas particularidades de acuerdo a los países. Lo que dice el compañero, si uno toma digamos el panorama latinoamericano, nos damos cuenta que hay países que están en la década del 60 en una fase de acorralamiento a la clase trabajadora, a la clase obrera, principalmente capitaneados por Brasil, que tempranamente en el año 64 produce un golpe de Estado y comienza a acorralar a la clase trabajadora, a perseguir a los dirigentes políticos de izquierda, a los partidos populares. Y en Paraguay, que había sido antes con Stroessner, que instala una dinastía muy de la mano de Estados Unidos y que también tiene un proceso, digamos, bastante fuerte en contra de la clase campesina y trabajadora. Ahora, en países como Bolivia, en el año 70-71 tenemos un proceso en una dirección opuesta, porque Juan José Torres, apoyado por un movimiento social de estudiantil, de obreros, y por un movimiento estudiantil social de campesinado, funda, digamos, una especie de gobierno más patriótico, más de justicia social, más de garantizar la justicia para la clase trabajadora. En Perú teníamos a Velasco Alvarado, que siendo un militar, era un militar de un corte populista, también de corte nacionalista, que otorgaban garantías a la clase trabajadora, que también, digamos, llevaba un signo de progresismo en lo que era el desarrollo en el Perú. En Uruguay, que el Frente Amplio logra el triunfo con Líber Seregni, y en definitiva se empieza a configurar un mapa regional en esos países, muy en la línea de lo que podría haber sido la Unidad Popular, solo que la Unidad Popular, que se funda en el año 69 como movimiento, tiende, digamos, a hacer transformaciones no de reformas, sino que transformaciones estructurales profundas, tal como se ve en este caso de Fiat Tomé. A la cosa esta de la fundación de la Unidad Popular, a esta declaración de fundación de la Unidad Popular, cuando se establecen las primeras 40 medidas, lo que dice en su declaración inicial es que el modo de producción capitalista a la manera como se había llevado en la década de los 60, donde había llegado lo más alto que había llegado con Frei Montalva, la democracia cristiana, esta democratización en lo social y en lo económico tibia, livianita, ya había hecho crisis porque no estaba dando soluciones a sectores que cada vez eran más crecientes, organizados y que tenían, digamos, una política o una formación política mucho más madura. En el año 67 el proceso de sindicalización campesina, 67-68, le otorga una existencia como sujeto social activo al campesinado, y son cientos de miles, digamos, de campesinos que se sindicalizan. Pero la estructura social, la estructura del Estado y la estructura económica no es capaz de absorber, digamos, las necesidades que estos sectores incorporados a la vida cívica con derecho pueden estar precisando o necesitando para su desarrollo. Entonces, hay una crisis del modelo en lo económico que se traduce en una crisis social, que se traduce también en una rearticulación política y en un desmadre político de lo que antiguamente era el orden, digamos, instalado por el conservadurismo más antiguo.
La derecha hace crisis en el año 64, 65, en donde ya tienen que refundarse y cambiar de piel y formando el Partido Nacional. Pero los viejos esquemas conservadores comienzan a caer víctimas, o no víctimas, sino que por la herramienta que tienen que necesariamente utilizar los estados en nuestro país, el Estado de nuestro país, que era desarmar la lógica de explotación, principalmente en el campo, incorporar mayores tierras al sector productivo por la vía de la reforma agraria, establecer mejores y mayores derechos a los trabajadores del campo, haciéndolos sujetos de derechos y sujetos de derechos como trabajadores, por eso que se arman los sindicatos y existe la ley sindical, y también, digamos, estableciendo una construcción que va girando lentamente hacia una mayor incorporación de estos sectores. Todo eso tiene, digamos, un contexto, una parte que es como una antítesis, ¿no?, de todo lo que pasaba, de esta crisis del capitalismo y de una vía que se alzaba amenazante para el capitalismo en Latinoamérica y que influyó, que aceleró procesos, que actuó como un catalizador, que fue la Revolución Cubana, de tal manera que todas estas medidas se toman en el marco de una alianza para el progreso, dirigida, pensada y guiada por Estados Unidos, o diríamos derechamente impuesta por Estados Unidos con gobiernos reformistas, y es eso lo que se les agota a finales de los 60. Las reformas, todas estas medidas de urgencia y de emergencia, ¿no?, para detener el avance de la conciencia y del accionar social y político de las masas que se tienen que incorporar a una vida más activa, no logran ser frenadas y hace, digamos, da paso a esta conformación que tiene la Unidad Popular, que de por sí ya es muy novedosa, porque está el Partido Socialista, el Partido Comunista, con un Partido Radical Socialdemócrata, con una Acción Popular Independiente, API, y con un MAPU. Y luego, digamos, después, a un año después se incorpora una Izquierda Cristiana, dos elementos. Entonces, si ustedes ven, esta coalición de Unidad Popular era muy variada, era muy heterogénea, era muy pluralista y además multiclasista, ¿no? Había representaciones de distintos sectores de la sociedad. Aún así, la síntesis que hace la Unidad Popular y que plasma en las 40 medidas dan cuenta, digamos, de las necesidades de la Unidad Popular para ese tiempo. O sea, no había alternativa y cualquiera lo podía ver. Ahora, del gobierno de la Unidad Popular o de las 40 medidas, lo que llama la atención inmediatamente, lo que va mostrando el por qué se hace la Unidad Popular, el por qué se establecen estas medidas, tiene que ver mucho con una relación de la actualidad. Porque la Unidad Popular no llega al poder porque está funcionando todo maravillosamente en este capitalismo. La Unidad Popular llega porque el capitalismo como modo de producción dominante y con su facción ideológica, con su influencia ideológica, ya nos da cuenta, no tiene capacidad de contener la aspiración y las necesidades de las masas. Y fíjense que en las medidas de la Unidad Popular hay cuestiones que son muy centrales o muy sensibles, pero que como que de repente pasan desapercibidas. La primera medida de la Unidad Popular no tiene que ver no dice partimos nacionalizando el cobre, no dice eso. Dice supresión de los sueldos fabulosos. Y ese es un detalle muy significativo. Dice, limitaremos los altos sueldos de los funcionarios de confianza, terminaremos con la acumulación de cargos y sueldos, terminaremos con los gestores administrativos y traficantes políticos. Y eso suena como muy a medida que podríamos empezar a tomar desde el próximo mes, ¿no? Y sería bienvenida, ¿no? ¿Ah? Luego dice, la segunda medida dice, más asesores, no más asesores en el escalafón público. Todo funcionario pertenecerá al escalafón común y ninguno estará al margen de las obligaciones del estatuto administrativo. En Chile no habrá más asesores.
Si ustedes se fijan, hoy en día nosotros estamos plagados de asesorías. Asesorías que se hacen verbal, asesorías que se hacen por teléfono, asesorías con boleta ideológicamente falsa, Ya en el año 69, los dirigentes, los partidos políticos de la clase habían tomado nota de ciertas cuestiones que todavía están plenamente vigentes. Honestidad administrativa es la tercera medida. Honestidad administrativa. O sea, para que una coalición, voy a llegar a la cuarta y te doy la palabra, ¿no? Porque el compañero quiere llegar a la palabra. Para que un gobierno diga, yo voy a llegar al gobierno y una de mis medidas, de las primeras, va a ser honestidad administrativa, está significando algo. Está significando algo. Terminaremos con los favoritismos y los altos grados en la administración pública. Habrá inamovilidad funcionaria. Nadie será perseguido por sus ideas políticas o religiosas. Se atenderá a la eficiencia, la honradez y el buen trato con el público de los funcionarios del gobierno. Y la cuarta, no más viajes fastuosos al extranjero. Mira, suprimiremos los viajes al extranjero de los funcionarios del régimen, salvo aquellos indispensables para los intereses del Estado. Y en estas son cosas que son, digamos, dignas de reflexionarse, porque cuando se habla de la honestidad administrativa, entonces empezamos a ver un recorrido histórico de este tema de la corrupción. Y curiosamente no se produce en estos 2 años, 10 meses que duró el gobierno de la Unidad Popular. Porque los 2 años, 10 meses de la Unidad Popular, que de repente, de la noche a la mañana, se le asalta el poder, no se pilló ningún delito contra la probidad. Y eso que te agarraron la cuenta de la caja chica de sorpresa. Cosa que si le hicieran hoy en día, el 99,9% estaría en problemas. Y voy a dejar ahí como una primera aproximación a las medidas de la Unidad Popular y para darle la palabra al compañero. Compañero, primero que todo, agradecido por hacer esta labor en un sector popular propiamente tal, una población que es lo que siempre nosotros, como militantes de la izquierda, siempre anhelábamos y conversábamos, que esta era la labor como tal de base. Es decir, esta no es una actividad como muchas otras que se hace, que se van siempre a las aulas magnas de las universidades. Eso es lo que Nietzsche, el filósofo Nietzsche, llamaba filisteos cultivados, o hablando en buen chileno, los famosos guatacay. Es decir, gente que, por ejemplo, economistas y escriben, digamos, ensayos sobre el fracaso del sistema económico, hacen grandes charlas en aulas magnas de las universidades, pero no vienen a enseñar a la gente realmente afectada, que es de las poblaciones, de las comunas pobres propiamente tal. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros no somos informados en economía. Lo único que sabemos es que, por ejemplo, la inflación afecta a los trabajadores. Quisiera que nos explicara qué es la inflación propiamente tal y por qué se produce. ¿Por qué se produce inflación? Ya. Haciendo un entre paréntesis. Un cortito. Sí. Y muy sencillo, muy de conversación, porque tampoco yo soy economista. Y justamente en el tema de la inflación pueden después producirle o inquirirle detalles más técnicos y más precisos al compañero Malatrasi, que va a conversar después. Pero la inflación es lo que normalmente se denomina el alza en el valor de los productos, o lo que se llama el alza del costo de la vida. Tiene que ver, digamos, con cómo se relaciona con los precios, la cantidad de sueldo que yo recibo, el poder adquisitivo real de mi sueldo. Y tiene que ver con que si yo me compro la gaseosa a 100 pesos en enero y mi sueldo se mantiene fijo, si yo en junio esa gaseosa le suben de precio a 120 y mi sueldo se mantiene fijo, entonces hay un 20% de inflación, y eso significa en la realidad que mi sueldo se ha rebajado en un 20%, el poder adquisitivo real de mi sueldo. Ahora, en torno al manejo de la inflación,
y ahí son las precisiones que puede hacer el compañero Malatrasi mucho más profundo y más certero, porque en la economía capitalista hay maneras de abordar el combate a la inflación, ¿ya? Una de ellas es la que prima hoy por hoy, que significa frenar la demanda para que no haya exigencia sobre los precios y tiendan a no subir, pero frenarla a partir del manejo de la cantidad de dinero circulante. Entonces el Banco Central, junto con el gobierno, principalmente con la banca, ¿no?, limitan la cantidad de dinero circulante. Cuando no hay dinero circulante y no tenemos dinero en los bolsillos, compramos menos. Como compramos menos, los productos no suben. Entonces dice, controlamos la inflación. Esa es una linda manera de decir, controlamos la inflación. Existe otra manera que tiene que ver, digamos, con cómo nosotros podemos acceder a los productos y que nuestro salario efectivamente tenga poder adquisitivo, y que tiene que ver cómo nosotros vamos recibiendo más sueldo por las funciones, por el trabajo que estamos realizando. Hay una relación entre la inflación y lo que es el poder adquisitivo de los sueldos, es verdad, pero también hay una relación en lo que es la inflación y cómo el capital acumulado se puede desarrollar de mejor manera. El poder desarrollar capital acumulado de mejor manera casi siempre está relacionado con que las empresas extraen, digamos, plusvalía o valor de todo lo que los trabajadores hacemos y lo van acumulando, por eso tienen utilidades. Esa acumulación normalmente la reinvierten o se reinvertía en mayor producción, y eso producía más bienes para la gente que el trabajador mismo es el consumidor. Entonces esos bienes se producían y la gente iba adquiriéndolo y todo lo demás. Ahora, hay un tema que tiene que ver con que ahora el capitalista productivo acumuló de tal manera, se produjo un proceso de acumulación mundial por la vía del alza del petróleo, que hizo que inmensas fortunas, inmensas masas de dinero se fueran a centros financieros y tuviesen necesidad de ser prestados. Esa acumulación hizo que el capitalismo tuviese que cambiar la administración de la explotación y hacer una administración que tiene que ver con que la masa de trabajadores tenga un techo para poder exigir aumentos salariales. Un techo que se lo limita solo, porque no tiene el gobierno atribución de subir los sueldos. Se le quitó la facultad al gobierno. Entonces, todas las posibilidades son de que esas inmensas masas vuelven a inyectarse por la vía de lo que llaman la inversión y por la vía, digamos, de lo que llaman el desarrollo del mercado financiero, que tiene que ver con todo el desarrollo de esta especie de industria de préstamos. Entonces los trabajadores, la clase trabajadora, ya no tiene acceso a más dinero si es que no paga por él. Vale decir, hay una doble extracción de plusvalía. Lo cepillan una vez y lo vuelven a cepillar después. Pero eso es para una conversa muy larga. Eso es para una conversa muy larga, pero es muy bonito ese tema, que lo podamos conversar más adelante cuando quieran, porque es un tema que hoy por hoy es una exigencia para poder entender esta voracidad eterna, esta voracidad y estas crisis. Como hicieron eso, cambiaron la forma de controlar la administración, pero cambiaron la forma de controlar el Estado, el gobierno, todo para poder hacer eso. Pero para poder implementar este modelo, necesitaban un golpe feroz, necesitaban una paralización de toda resistencia, porque a la buena no lo iban a hacer nunca. O sea, esta implementación de cambio de lógica en el gobierno y de quitarle derechos de poder de negociación a los trabajadores, de forma normal no lo podían hacer. Tenía que ser, con lo que dice Naomi Klein, con un shock mayor, aterrorizar poblaciones. Y eso es lo que nos pasó a nosotros.
Pero yo quiero volver un poco al tema de las medidas porque son re bonitas y es re bonito volver a tomarlas y poder conectar con la realidad. El sexto, él dice, el fisco no fabricará nuevos ricos. Y eso era porque pasaba lo que estaba pasando. El recado para Dávalos, ¿no? El fisco no... me faltó el quinto. No más autos fiscales en diversiones. ¿Ya? O sea, no más autos fiscales en diversiones, el fisco no fabricará nuevos ricos. Y luego vienen los aspectos, los aspectos que son muy sensibles y que siguen siendo las demandas que necesitamos. El 7, jubilaciones justas, no millonarias. Se terminarán con las jubilaciones millonarias, sean parlamentarias o de cualquier sector público o privado. O sea, no es posible en nuestro país, ni hoy, ni antaño, que un jubilado se llevara miles de millones o cientos de millones como jubilación y otro jubilado se llevara 3 millones. ¿Entiendes? Y ese era un tema, el tema de las jubilaciones. Descanso justo y oportuno, medida 8. Previsión para todos. Pago inmediato y total a los jubilados pensionados. Se pagará de una sola vez los reajustes del personal en retiro de Fuerzas Armadas y se hará justicia en el pago de pensionados en Montepiedad. Tiene digamos, la medida 11, protección a la familia. Se creará el Ministerio de Protección a la Familia. Igualdad en las asignaciones familiares. La medida 13 tiene un título poético. El niño nace para ser feliz. Daremos matrícula completamente gratuita. Libros, cuadernos y útiles escolares sin costo para todos los niños de la enseñanza básica. Para todos los niños. No se pregunta si el niño de aquí, si es grande, si es gordo, si es chico, si vive acá o si vive allá. Para todos. Todo esto se hacía en el marco de un sistema, de un modelo de gobierno capitalista, pero que la Unidad Popular se plantea transformar, porque para poder dar los cuadernos, daremos desayuno a todos los alumnos, aseguraremos el medio litro de leche, se instalarán los consultorios materno-infantiles en las poblaciones, se entregarán vacaciones para los estudiantes, se abrirán las puertas del Palacio Presidencial para los estudiantes de enseñanza básica seleccionados de todo el país, cosa que se hizo. ¿Eh? Control, yo fui, era chico y fui, y así que lo puedo decir con fe. Control del alcoholismo. Había una preocupación estatal por lo que era la salud pública. Casa, luz, agua potable para todos. Plan de emergencia para la construcción rápida de viviendas. Las viviendas que hacía la fábrica KPD, una fábrica de bloc, que estaba instalada su planta allá en Villa Alemana, Belloto, hacía los bloques de 4 pisos con unas grúas que iban ensamblando así, tac, 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 cosa que un bloque lo armaban en cuestión de 7 días. Bloc de 4 pisos, bloc de 4 pisos. Entonces cuando dice se implementará un plan de construcción rápida, de verdad era rápida. De hecho, la construcción por metros cuadrados de lo que había sido el gobierno de Frey a la construcción del gobierno de Allende tuvo un salto espectacular. No fue un salto menor, no fue un 10%, fue como un 100%. Así de espectacular. Arriendo a precios fijos, sitios eriazos no, poblaciones sí. Contribuciones solo a mansiones. Una reforma agraria de verdad, y en este tema de la reforma agraria el compañero Pepe ha hecho una investigación en donde el salto también es cuantitativo y cualitativo. Asistencia médica y sin burocracia, medicina gratuita en los hospitales, se suprimirá el pago de todos los medicamentos y exámenes en los hospitales. O sea, si mayor acceso a la salud para la población de nuestro país no pudo existir si no se ha sido con la Unidad Popular. No más estafa en los precios de los remedios. O sea, estos yuppies de ahora tenían sus antecedentes en antaño, porque por algo hay una medida. Becas para estudiantes, educación física y turismo popular. Una nueva economía para poner fin a la inflación. Y aquí dice una cosa muy importante. Aumentaremos la producción de artículos de consumo popular, controlaremos los precios y detendremos la inflación a través de la aplicación inmediata de una nueva economía. Vale decir, los precios tenían un techo. O sea, tú tienes una fábrica de leche, te felicito por tu fábrica de leche, buen negocio y todo lo demás, pero tú no te puedes estar ganando un 30%.
O sea, la leche es esencial para todo, para la madre, para todo, entonces tú te vas a tener que ganar, confórmate con un 7% porque igual te haces millonario. O sea, igual acumular. Ese es el mensaje. No es tampoco una imposición por imposición. No más impuestos a los alimentos. Se terminará con el alza de impuestos que afectan a los artículos de primera necesidad. Fin a la especulación, fin a la cesantía, medida que por lo demás la cesantía era una tasa de un 6, y algo por ciento histórico en este país, y medida que se cumplió a cabalidad porque prácticamente con un 3,3% de cesantía que hubo en el gobierno de la Unidad Popular y hacia la baja, se llegaba a un nivel de pleno empleo, cosa que prácticamente ningún país capitalista lo puede realizar ni lo quiere realizar, una política de pleno empleo. Trabajo para todos, disolución del grupo móvil, porque igual nos estaban pegando, si nos estaban pegando y nos estaban pegando fuerte, nos estaban reprimiendo fuerte con estos gobiernos. Fin a la justicia de clase, se creará un procedimiento legal rápido y gratuito con cooperación de las juntas de vecinos para resolver y conocer casos especiales. ¿Qué significa esto? Que si aquí en la población hay un problema con la pandereta, se resuelve en un tribunal mucho más cercano, mucho más ágil, para que no haya conflicto entre dos vecinos. Hay un montón de casos que son muy menores, que no llegan a constituirse ni en delito, ni siquiera en falta, pero que en el sistema legislativo o judicial del sistema como estaba, era muy engorroso, caro, lento y al final no había justicia para nadie. Y eso se terminaba con la creación de consultorios judiciales en la población. Y la medida número 40 es la creación del Instituto Nacional del Arte y la Cultura. Esas son más o menos, o sea, no son una pasada larga, o sea, rápida, muy rápida, por las 40 medidas, y en donde se pueden reconocer medidas de tipo que iban hacia lo ético y la moral de la administración del país, medidas para crear una nueva economía, la estatización o sea, la creación del aparato nuevo de economía estaba constituido por 2 o 3 pilares básicos, que era el área social, que comenzaba con 80 empresas estratégicas, la nacionalización de las riquezas básicas, la nacionalización del acceso al crédito y la recuperación o la profundización de la reforma agraria para entregar tierra al campesinado. Y al respecto hay que tomar en cuenta que lo de Fiat Tomé es una muestra del cumplimiento del programa. La nacionalización de las riquezas básicas es la muestra mayor, la estatización del sistema bancario, pero también, digamos, en otros sectores como en el sector de Panguipulli, Riñihue y toda esa zona, en que habían fondos de 20.000, 30.000, 80.000, 100.000 hectáreas, fondos madereros, la Unidad Popular hizo prácticamente lo mismo. El complejo forestal y maderero Panguipulli obedece a una toma de los trabajadores y luego un decreto de expropiación, y en donde el Consejo de Administración estaba hecho por los trabajadores, más un delegado del gobierno, y era un complejo maderero que daba trabajo a 3.000 trabajadores de la zona, que funcionó de maravillas, que estaban desarrollando hasta un sistema de telefonía en el complejo inalámbrico, y que tenían lanchas, que tenían de todo, y cosa que todo eso terminó, pero brutalmente, terminó con el asesinato de 70 dirigentes sindicales de ahí del campesinado, terminó con el ahuyentamiento de la población. ¿Por qué? Porque estaba haciendo un éxito, no porque estaba haciendo un fracaso. Esa es una de las lecciones que se tiene que tener. Aquí no hay fracaso de la Unidad Popular, no hay fracaso de los compañeros que participaron en el proceso ni en la gestación. Hubo simplemente un estar paviando porque hubo un elemento que se fue, que la reacción odia. La reacción odia perder sus privilegios y está dispuesta a todo, absolutamente a todo. Antes de ayer se murió esta bestia que era Marcelo Morén Brito, condenado a más de 300 años por las bestialidades que realizó. Que no descanse en paz. Contreras fue condenado a más de 500 años por las bestialidades que realizó. Pero hay algunos que están pasando impunes y que son los que recuperaron el poder de clase vengativa, como son los que hoy en día explotan nuestros yacimientos,
explotan las tierras en el sur, explotan la foresta, están quitándole el agua a las poblaciones, están contaminando los mares y están explotando a la población indiscriminadamente sin querer cambiar un ápice de las condiciones que se tienen hoy en día. Esos son más o menos los contextos del tema de la unidad popular, en que un poco así bien apurado, y una síntesis de las medidas, de las 40 medidas. Si hay consulta, comentarios.